Bueno, buenos días, buenas tardes, o el horario que sea que estén viendo este video, a este espacio que venimos pensando ya desde hace mucho tiempo, pero que ahora podemos compartir con ustedes. Es un espacio de autoconocimiento, podríamos llamarle, ¿no? En donde nosotros podemos compartir información traída de manera sencilla y de manera clara para que cada uno pueda hacerse cargo de verdad de su salud, ¿no? Buenísimo, sí. Para los que no están en Instagram, salud.integrativa, ahí hay muchísimo contenido y este canal es nuevo. Así que los que están viendo el video, aprovechen a suscribirse también. Vimos que hay un montón de visualizaciones y no tantas suscripciones. Hay un montón de gente en Instagram que te sigue y estaría bueno que también esté atenta a las cosas que van a ir apareciendo acá. Hoy vamos a hablar de tiroides. Hoy vamos a hablar de tiroides, una patología muy frecuente o un motivo de consulta muy frecuente y vamos a ver por qué es tan frecuente realmente, porque siempre lo más importante es entender los porqués y los procesos que son los que después nos llevan a poder tratar de manera adecuada si tenemos algún trastorno. Buenísimo, vamos a la intro y arrancamos. Vamos a la intro. Bueno, comenzando, quería hacerte una pregunta que me surge no solamente del tema de tiroides, sino de casi todos los temas que voy viendo que publicas en Instagram. Y yo veo que es muy positivo que la gente investigue sobre su salud. Ahora, ¿hasta qué punto crees que es bueno, positivo? ¿Hasta dónde investigar y hasta dónde no? ¿Cómo hacemos? Hay gente que dice, se obsesionan, la gente que está en este Instagram está obsesionada con la enfermedad, busca la enfermedad. ¿Vos qué pensás de todo eso? Yo creo que la gente necesita estar más informada, porque la gente que se empodera de conocimiento tiene también la chance de poder cambiar su vida. Y mientras no conozcan o no sepan sobre algo, al no tener herramientas, muchas veces terminan naturalizando una sintomatología que cuando grita la enfermedad, es como se ha perdido un tiempo muy valioso. Entonces, ¿dónde está el límite de estudiar, de investigar por mi cuenta, ¿no? Yo siendo una persona común y corriente, que en realidad me dedico a otras cosas, que tal vez no estoy en salud, pero que me interesa mi salud. Salud es un derecho inalienable de cada uno y es el derecho a saber y conocer cómo estoy yo. Y no es pensar en, tengo una patología, tengo esto, tengo el otro, sino quiero tener salud óptima y quiero sentirme de verdad bien. Entonces, ¿hasta dónde voy? Y leo lo que puedo. Siempre creo que estar bien orientado o bien dirigido con un profesional es la mejor opción. Pero la verdad es que yo tengo muchos pacientes que llegan, que tienen muchísima lectura. A mí me encantan esos pacientes porque también me instan a estudiar a mí, a ver cosas nuevas, a investigar. Pero me parece que el poder de sanar lo tiene cada uno y me parece fundamental. Y sobre todo porque siempre estamos insistiendo, ¿no? en nuestro espacio de que la alimentación y un montón de otras herramientas que son del diario vivir son las que pueden darnos salud como también pueden llevarnos a la enfermedad. Por tanto, si yo tengo esa herramienta, ya gano mucho adelantándome a la enfermedad y continuando siendo saludable, que es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Claro. Podríamos decir que una característica muy importante es como no tanto el miedo a enfermarse, sino el deseo a estar bien o a ir mejorando, ¿no? Que eso puede ser un buen parámetro como para saber hasta dónde ir o hasta dónde no ir, hasta dónde me estoy como demasiado... ¿cómo se dice? Extra concientizando. Sí, en realidad me parece que la clave está en ser conscientes de que si yo presento algún síntoma es necesario estudiarlo. Primero que nada es necesario prestarle atención. A veces no todos los síntomas son patología. Sí, los síntomas son llamadas de atención de nuestro cuerpo. A veces nos llama la atención de que no estamos descansando bien, de que estamos muy estresados, que estamos... Ahora, cuando un síntoma empieza a perdurar en el tiempo y se empieza a repetir en el tiempo, creo que ahí es el momento de estudiarlo y de hacer consulta. Siempre igual pienso que el chequeo médico no debería ser un chequeo porque tengo tal síntoma. Me encanta cuando el paciente viene y dice, yo quiero sentirme mucho mejor, no tengo nada en particular, pero por ahí siento cansancio, yo quisiera ver cómo estoy. Y eso me parece fabuloso porque estamos trabajando con gente que está sana o que al menos pareciera estar sana y que quiere seguir estándolo y quiere optimizar su salud. Buenísimo.
Y cuando hacemos pequeños cambios en algunas cosas que por ahí están, digamos, no del todo al 100%, la persona dice, yo realmente pensé que me sentía de 10, pero ahora realmente me siento mucho mejor. Claro. No pensé que podía tener más energía de la que tenía, por ejemplo. Buenísimo. A mí me queda muy claro. Ahora, hablamos de tiroides, en este caso. Hablamos de tiroides. Creo que la mayoría de las personas interesadas en el tema sienten ya que tienen un problema. ¿Cuáles son las cosas que me pasan en el cuerpo por las que tengo que pensar que puede ser la tiroides? O sea, ¿qué puedo estar sintiendo en mi vida cotidiana para que vos digas, atención, por ahí tenés un tema de tiroides, vamos a verlo? Y mira, muchas veces no da muchos síntomas, ¿sí? Hay algo que se da frecuentemente, que es el hipotiroidismo subclínico, ¿no? Donde los síntomas no son tan precisos, entonces uno está como, bueno, estoy un poquito cansado o no me puedo concentrar tanto, o síntomas que tal vez no los asociamos con eso, ¿no? Alteración en la menstruación, o dejar de menstruar, o la infertilidad, o sea, temas como que más grosos, ¿no? Que decir, bueno, no puedo quedar embarazada, ¿no? Y en realidad, cuando se empieza a investigar, había un trastorno de tiroides. Y en esto es tan diverso, claro. es que la glándula tiene tantas funciones que tienen que ver con nuestro metabolismo y demás, y siempre también pensamos en que nuestro cuerpo tiene una relación todo con todo, no somos seres, no soy una tiroides simplemente, sino que tengo claro. Muchos órganos que se conectan entre sí, y sobre todo las glándulas que se conectan entre sí, tienen una gran relación, glándula tiroides. Son como los grandes reguladores, ¿no? Exactamente, la glándula tiroides, la glándula suprarrenal, los ovarios, claro. y pensar que todo eso tiene una gran conexión entre sí hace que nosotros no debamos verla individualmente y solamente. Debemos abrir. Bien, es buenísimo ese concepto. Ahora, volviendo al tema de los síntomas, ¿puede ser que haya gente que cuando ya tiene más avanzado este trastorno, le llamamos, o enfermedad, ¿cómo le llamamos? Alteraciones tiroideas, vamos a decirle alteraciones. Bien. Puede ser que las cosas que ya llaman mucho la atención es me levanto muy cansado, no puedo hacer fuerza mucho tiempo, siento que mi cuerpo o me agito rápido, o subo de peso, escucho muchísimo eso. Voy a esto como que hay cosas clásicas que uno dice, es la tiroides. ¿Eso es tan así o más o menos? Y en realidad hay síntomas que clásicamente siempre se los asocia a tiroides y muchas veces está ahí el problema. El tema es cuando nosotros nos casamos con un diagnóstico y decimos todo, o sea, sobre todo pasa cuando uno ya tiene el diagnóstico, ¿no? Tengo un diagnóstico de hipotiroidismo, entonces uno va a una consulta médica y dice, bueno, consulto porque estoy cansado, ¿no? Y entonces te hacen pero sos hipotiroides, seguro que está en tu tiroides. Y cuando hacen el chequeo, tu tiroides está bien. O sea, claro, con el tratamiento médico que tu tiroides está funcionando. O al menos tenés el reemplazo hormonal, ¿se entiende? Claro. De la medicación que sea necesaria. Y entonces la pregunta es, ¿entonces por qué me siento así? Claro. Entonces, y es que en realidad puede ser que realmente tengamos otras cosas asociadas y entonces no es simplemente el cansancio por eso, o que no estemos viendo completamente la tiroides. Okay. Que eso también es un tema muy importante y que vamos a ver después. Buenísimo. Eso está re bueno. Ahora, entonces, yo podría decir que si yo tengo ya problemas de tiroides, ya lo sé, voy al médico, muchas veces el médico o va a dar por sentado que es por eso y quizás es por otra cosa, y estaría bien también, aunque estemos hablando ahora de tiroides, saber que puede haber más cosas que estén llevándome ese síntoma. Yo no creo que el médico tampoco se case con un solo síntoma y con un diagnóstico. Yo creo que uno en la rutina pide otras cosas. El hemograma siempre se pide, un hepatograma para ver el hígado siempre se pide, y entonces ahí vemos otras cosas, ¿no? Y bueno, tampoco tenés anemia, tu laboratorio está muy bien porque está dentro de los rangos normales, y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Claro, el laboratorio que me pidieron en una rutina básica, y en la rutina básica nunca se piden nutrientes. A veces es la gran falta de nutrientes, que tienen muchísimo que ver también con el funcionamiento de la tiroides y de todo el cuerpo. Buenísimo. En general. Bueno, ya que empezamos a hablar de nutrientes, ¿qué te parece si primero definimos qué es la tiroides? Porque yo no sé, es como, sé que hay algo que está por acá, ¿no? En el cuello, está todo bien, pero ¿qué es? Porque yo lo que siento son otras cosas en el cuello. Sí, en realidad si uno palpa la tiroides, digamos, tiene una
Y generalmente la tiroides es pequeña, no es una glándula gigante en el cuello. No es la nuez. No es la nuez. Pero además de eso, sucede que a veces cuando la glándula empieza a crecer, se nota como un bulto en el cuello, que no es la nuez de Adán, que normalmente, ¿no? El cricoides que en el varón se nota mucho más, sino que se nota como un bulto en la base acá del cuello, ¿sí? Esta altura está. Y la verdad es que cuando nosotros, en el examen físico siempre debería estar la palpación de la tiroides como parte muy importante de la clínica. Y a veces cuando crece mucho, la persona tiene como la sensación de que tiene algo atorado, como si estuviera tragando algo y que le queda atorado. ¿Porque obstruye eso? No obstruye, pero da esa sensación, da esa sensación en el cuello de masa, digamos, de que hay algo ahí atorado. Y muchas veces es la tiroides, es el bocio, que el bocio no es más y menos que el crecimiento de la glándula, en tamaño, eso es el bocio. Pero no hay un bocio que es como que se hincha el cuello muchísimo. Es eso, en realidad es el crecimiento de la glándula. ¿Todo eso es la tiroides? Eso es tiroides. Todo eso... Sí, eso es tiroides. Lo que pasa es que en patologías que están muy avanzadas, que no han sido tratadas aún y demás, la tiroides puede crecer mucho, digamos, en gran tamaño, y también hay otras patologías que no son benignas que también se asocian con trastornos de la tiroides, que no es lo que vamos a conversar hoy, pero existen, también están. Por eso siempre el examen físico es fundamental, obviamente que la ecografía también, ¿no? Claro, Ecografía es mucho de más tiroides, detallada la ecografía. Y la ecografía de tiroides es un estudio muy simple, no invasivo, porque imagínate que te están pasando un traductor acá para mirar. Y la verdad es que con un estudio tan simple podemos ver si hay nódulos, si hay quistes, si la glándula está de buen tamaño. Si está muy pequeñita, también puede pasar, ¿no? Cuando uno ha tomado durante mucho tiempo medicación, la tiroides tiende a atrofiarse porque no está funcionando. No necesita trabajar. Al no estar trabajando, queda pequeña o que empieza a crecer, ¿no? Y hay una inflamación. ¿Cuál sería el trabajo de la tiroides? ¿Qué es lo que hace la tiroides? La tiroides es una glándula que segrega y que forma, o sea, en su principal función, forma hormonas tiroideas, ¿sí? Es una glándula que produce hormonas. Más de una hormona. No solo más de una hormona, nosotros conocemos siempre dos, y conocemos la T3 y la T4, pero existe la T1, existe la T2, existe la T3 y existe la T4. Son 4 hormonas. Claro, o sea, si hay T3 y T4, se supone que T1 y T2 tiene que... Por algo es el número 3 y el 4. Igual la T1 y la T2... Qué loco. No están prácticamente estudiadas, hay muy poca información al respecto, y las que más conocemos y han sido estudiadas son la T3 y son la T4. Esas son como las más conocidas. Y la verdad es que es una glándula que no solamente localmente actúa, digamos, sino que lleva sus hormonas a todo nuestro organismo. Y para que pensemos, todas las células de nuestro cuerpo, absolutamente todas, tienen receptores para hormona tiroidea. Wow, todas. Todas rigen su metabolismo gracias, energético y todo lo que tiene que ver con la tiroides, gracias a la hormona tiroidea. Es decir, que es tan importante que tiene que llegar a todos lados. Que es como la que regula la velocidad de la actividad celular en todo. En gran parte, claro. Wow. Y regula nuestras mitocondrias. Las mitocondrias son unas pequeñísimas partes dentro de la célula que son las que producen la energía. Es como la usina, ¿no? La usina energética dentro de la célula está ahí. A veces la célula no tiene una mitocondria, tiene muchas mitocondrias. Y eso está regido en gran parte por este metabolismo de estas hormonas que aceleran y desaceleran, por así decir, esos procesos. Ahí podemos relacionar un poco entonces el tema de tiroides con cansancio o con agotamiento. Exactamente. Supongo que eso es lo que se nota. Bueno, es muy, muy buena la asociación que haces porque es correcta. En realidad, cuando nosotros, por algún motivo, nuestra glándula funciona de más, porque siempre hablamos del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es hipo, de menos, una glándula que no está funcionando al 100%. Y cuando hablamos de hiper, una glándula que funciona de más. Y en realidad, ambos cuadros pueden darse por inflamación. En un caso, la glándula reacciona de menos, funcionando de menos, y en otra de más. Y cualquiera sea de los dos casos, son cuadros que tienen que ser tratados, no son normales. Claro, vos sabés que es muy loco porque yo no sé si es un estereotipo que tengo en la mente de hipotiroideo, es cansancio, e hiper es como que tiene palpitaciones. Como que son los grandes síntomas que... Entonces es como lo mismo que si estoy aceleradísimo, el corazón necesita palpitar más, y si estoy por debajo de energía, que no llego y me canso.
de hacerle UPA a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Es como, no tengo... Sí, pila. en realidad generalmente las palpitaciones se asocian con un hipertiroidismo, porque hay un metabolismo que está sumamente acelerado y un montón de procesos químicos que suceden en donde está hiperdinámico nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que eso conlleva del hiperdinamismo, ¿no? Bien. Una persona que puede estar bajando de peso aceleradamente y dice, pero yo no estoy haciendo dieta, de hecho estoy comiendo re bien, como más, tengo apetito, me siento bien, pero de repente no puede dormir de noche, tiene insomnio, está como muy acelerado, se da cuenta de que tiene Claro. que ir, o sea, Nunca para, su cuerpo está como en alerta todo el tiempo, está ¿no? en alerta todo es el eso. tiempo, sí. Bien, ahora, ¿quién le dice a la glándula tiroidea que tiene que producir más o menos? ¿Qué es? ¿Qué la lleva o sea, ¿de qué depende la glándula tiroidea dentro del organismo para tener esa hiperactividad o esa hipoactividad? Hay un gran regulador que así como regula la tiroides, regula otras glándulas, como decíamos, por ejemplo, las suprarrenales, los ovarios y demás, que es la hipófisis. La hipófisis, que es una glándula que está adentro de nuestro cerebro, digamos, ¿sí? Hay dos glándulas, el hipotálamo y la hipófisis, y hacen como si fuera un eje en donde hipófisis es regida por el hipotálamo y a la vez la hipófisis manda órdenes al resto del cuerpo, ¿no? Y es también otra sustancia que rige, o sea, y diferentes sustancias que van rigiendo diferentes glándulas. Bien. En el caso de la tiroides, la hipófisis segrega una sustancia que se llama TSH, que es la hormona estimuladora de tiroides. ¿Cómo es? TSH, que estaría en inglés, es hormona estimuladora de tiroides. Bien. ¿Sí? Después tenemos otras, que son las folículos estimulantes, las luteinizantes, que son la FSH, LH. Las mujeres esto lo saben, porque los ginecólogos le piden FSH y LH. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, hipófisis. Estamos viendo el funcionamiento de la glándula maestra que ordena al resto de las otras glándulas. Muy bueno. Entonces, cuando hay una alteración en la hipófisis, puede ser que las órdenes sean dispares. Ok, entonces, acá empezamos con el tema de los estudios que se piden. Cuando se busca problemas o trastornos o descompensaciones de la tiroides, se busca la T3, la T4 y la TSH. ¿Cómo se hace? Exacto, sí. Muchas veces solo se pide TSH. Y eso es algo que yo realmente no concuerdo con ese control de rutina en donde solo se pide TSH. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que la TSH va a aumentar o disminuir no necesariamente por un problema en la hipófisis. Porque ¿Por qué solo se pide TSH? Porque hay una retroalimentación que se hace de la tiroides a la glándula. Esta aumenta cuando hay un problema en la tiroides. O sea, para que yo lo entienda, la tiroides es regulada por la hipófisis. Exacto. Pero la hipófisis escucha si está trabajando o no la tiroides. Exactamente. Está bien. Por eso es la regulación. ¿Por qué? Porque la hipófisis, si hay suficiente hormona tiroidea, va a tener un rango de TSH. ¿Por qué? Está en cierto rango porque no necesita estar dándole órdenes para que labure, porque está laburando bien. Ahora, cuando empieza a bajar las hormonas tiroideas, la T4, la T3, en sus modalidades comunes, digamos, generales, totales y libres, que después vamos a ver por qué medimos ambas. Y en realidad, cuando vemos eso, la TSH, digamos, la hipófisis, cuando empieza a bajar la hormona, digamos, que están disminuidas, da más órdenes. Dice, hay que crear más. Bien. Vamos, a laburar, ¿no? Que la fábrica labure, claro, porque la fábrica está laburando de menos. Entonces viene el capataz y le indica que tiene que laburar más. Entonces encontramos en el hipotiroidismo una TSH que está elevada, con las hormonas tiroideas que están bajas. Porque está insistiéndole que trabaje. Está insistiendo. Okay. A veces estas hormonas responden, digamos, la glándula en realidad responde, digamos, produciendo sustancia, pero tal vez no es suficiente y entonces por eso la TSH sigue elevada, ¿no? Okay. Entonces todavía no hay toda la sintomatología de tener un hipotiroidismo, pero la TSH se empieza a ver como que empieza a subir, ¿sí? Bien. En otros casos, la tiroides funciona de más porque hay alguna otra alteración y entonces funciona de más y la TSH baja a cero porque en realidad no tiene que dar la indicación. Claro. Le dice pará, frená. Entonces la TSH baja muchísimo. Y eso lo vemos en el hipertiroidismo. Una TSH que está muy baja y hormonas tiroideas muy altas. Bien, entonces, en un estudio
la T3 y T4 permiten medir cuánta sustancia está generando la tiroides, pero la TSH nos permite saber si el cuerpo está reclamando de más o de menos el trabajo de la tiroides. Por eso se piden esas 3 cosas. Exacto, pero vamos más allá. No solamente pedimos TSH, T4 y T3, sino que además tenemos que distinguir que tanto la T4 como la T3, y uno dice, ¿pero qué quiere decir que sea la T4 y la T3? Claro. La T4 que genera la tiroides es como una hormona de depósito, ¿sí? Yo sé que con la T4 total tengo un buen depósito o no de hormona tiroidea, ¿sí? Es como que se va generando y se va guardando, ¿de acuerdo? Ahora esa T4 libre es la disponible. ¿Libre por qué? Porque es liberada de una globulina, ¿no es cierto? De una sustancia que la tiene como guardadita, ¿no? La libera y ahora sí está disponible. Pero así y todo, esa T4 libre que puede viajar a donde sea porque ahora está liberada, no puede entrar a las células. Entonces, la T4, que es una sustancia que tiene 4 iodos, ¿sí? Es la tirosina unida a 4 iodos, debe perder un yodo para convertirse en T3. Para poder entrar en las células. Y la T3 es la que puede ingresar, pero como T3 no ligada, libre. Bien. Por lo tanto, es muy importante, entendemos este proceso y entonces cuando pedimos el laboratorio podemos entender la lectura. ¿Qué pasa con mi T4, que es la que me llena el depósito? ¿Y qué pasa con mi T3, que es la que debe activarse y entrar a las células? Puedo tener unas u otras en diferentes valores. Muy bueno. Entonces, en un estudio T4 vienen 2 valores diferentes, Exacto. La T4 y T4 libre. Se debe pedir T4 total y T4 libre. T3 total y T3 libre. No, pero está buenísimo. T3 tigres. Está buenísimo porque entonces yo ahora puedo comprender ese estudio. Yo veo y digo, TSH es la orden, si hay de más o de menos. Ya sé si le está reclamando el cuerpo o no la tiroides. Después también puedo saber que T4 en depósito tengo, T4 libre está circulando y T3 es que está entrando a células, ¿no? Podría ser que tuviera solo la T3 baja, por ejemplo. Muchas veces se da. Y esa es una de las claves por las cuales a veces la persona sigue sintiendo cansancio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad en lo funcional pueden estar dándote T4 y vos estás con una buena T4 y demás, pero hay una alteración en la conversión de T4 a T3, que no se produce dentro de la glándula, ¿sí? Entonces esa conversión que debe hacerse para que la T3 libre entre a las células puede estar alterada. ¿Y sabes qué? Eso se hace gracias a una enzima, vamos como hilando mucho más fino, que necesita ciertas cosas, ciertos nutrientes que a veces no tenemos. Pero básicamente, si querés, ahora lo vamos a charlar, qué nutrientes necesitaría nuestra tiroides para funcionar bien. Pero básicamente es estudios de análisis que sería bueno que yo me haga y que pueda ser estudiado. Es la TSH, fundamentalmente, T4 total, T4 libre, T3 total y T3 libre. Ajá. Y en estos análisis también deberíamos incluir siempre anticuerpos. ¿Qué es eso? Bueno, es que no todos los hipotiroidismos son por carencias de cosas. Hay hipotiroidismos que tienen que ver con enfermedades autoinmunes, que tienen una gran relación y se vienen estudiando en este último tiempo en su relación con el intestino permeable. Bien. Que también lo vamos a ver. Podemos igual, como un paréntesis, definir así muy brevemente qué es una enfermedad autoinmune. Para el que no ha visto otro podcast tuyo o que no ha ido al Instagram, recuerdo que vayan al Instagram, salud.integrativa. ¿Qué es una enfermedad autoinmune como concepto inicial? Las patologías autoinmunes son enfermedades en las cuales el cuerpo produce anticuerpos en esto que tiene que ver el no reconocimiento de algunas sustancias como propias. Para hacerlo más fácil, mi cuerpo genera soldados contra mi propio cuerpo o contra algún lugar de mi cuerpo, contra alguna sustancia de mi propio organismo. El meme se desconocieron, ¿viste el meme que dice se desconocieron cuando se pelean? O sea... El cuerpo desconoce algo de su propio cuerpo. Y reacciona como si fuera patógeno. Patógeno siempre hablamos no de un virus, de una bacteria simplemente, sino de algo que es ajeno al cuerpo. Pero estamos hablando casi como de la autodestrucción del cuerpo. Es autodestrucción, claro, sí. Sí, por supuesto. Y por eso produce tanta respuesta inflamatoria. Porque el cuerpo no está reconociendo, es como cuando... Imaginemos algo. Cuando vos te clavas una espina en el dedo,
Se genera toda una reacción impresionante. Decís, Sí. esto se me infectó. Es que hay una reacción normal, necesaria, en donde el cuerpo está tratando de expulsar eso del cuerpo. Bueno, Sí, por con ejemplo, esto la pus rompiendo el tejido para que salga el objeto son extraño. todas reacciones Claro. inflamatorias Hasta ahí eso esperables. está bien. Esperables. Pero son reacciones agudas que se resolucionan y se resuelven. Agudas decimos cuando es algo puntual y notorio, digamos. Es agudo, No solamente. Agudo es cuando en breve se resuelve. Da mucha Bien. sintomatología, digamos, cumple todo su proceso de reparación completo, hasta que se repara y termina de repararse. Bien. Ahora, estos cuadros son cuadros de inflamación crónica. Crónica es cuando la inflamación comienza y está, viste, como rasando bajito y en algún proceso nunca termina, ese proceso en algún punto no termina nunca de hacer la reparación completa y se perpetúa. Claro, se perpetúa la inflamación. Porque en el caso de una enfermedad autoinmune siempre va a estar presente eso porque es parte del cuerpo. Y porque hay algo que lo está estimulando. Y eso es muy importante porque patologías autoinmunes siempre hemos pensado, y bueno, tenés una enfermedad autoinmune que te vaya muy bien, toma este medicamento de por vida y entonces ya tenés esto, lo vas a tener siempre. Como un parche. Exacto. Y entonces lo que nosotros tratamos de pensar es qué fue lo que lo fue desencadenando a esa patología autoinmune y qué cosas puedo hacer yo para mejorarla, para reparar eso. Bien. O sea, que podemos decir que una enfermedad autoinmune puede ser algo crónico o puede ser algo que podemos llegar a solucionar. Lo dejamos como para otro posteo, digamos. Lo dejamos para otro posteo, sí. Bueno, ¿qué te parece si me gustaría entender un poco ahora que sabemos un poco las dos cosas, qué es lo que desconoce el cuerpo para que un problema de tiroides sea algo autoinmune? Y hay varias teorías. Teorías. Sí, son teorías en realidad, pero que después en la práctica, cuando nosotros ponemos en práctica ese tipo de correcciones que podemos llegar a hacer, vemos que realmente funciona. Bien. Entonces, más que teorías, en la práctica vemos cada vez más pacientes que pueden disminuir sus anticuerpos cuando tienen anticuerpos elevados haciendo ciertas cosas. Y eso es muy importante. No quiere decir que no tengan más una enfermedad autoinmune. Quiere decir que pueden modificar y modular de tal modo que disminuyen esos anticuerpos que marcan inflamación, o sea, son grandes factores inflamatorios. Como ¿no? que podés calmar la reactividad del cuerpo, ¿no? Exactamente, podés disminuir la reactividad. Vas a tener la tendencia, pero Exacto. puede estar tranquilo. Exacto. Bueno, y en eso nosotros pensamos en que hay una de las teorías más fuertes, hablan de que el intestino está permeable porque nos alimentamos con ciertas sustancias que hacen que sean más permeables y entonces un intestino que está fuertemente conectado entre sus células y que debería ser impermeable, porque en realidad debería dejar pasar sustancias mínimas, pequeñísimas, y de repente está dejando pasar proteínas más grandes. Entonces el cuerpo reacciona a eso. Del otro lado, de la pared intestinal, hay todo un sistema sumamente complejo, inmunológico, que está atento a ver qué es lo que está pasando a través del intestino. No pasa cualquier cosa. Claro. Ahora, cuando nosotros llevamos una vida en donde comemos ciertos alimentos que son muy inflamatorios, y en esto está los industrializados sobre todo, o aquellas sustancias que nuestro cuerpo no las reconoce ni siquiera como alimentos, ¿no? Los químicos, los colorantes y demás. Una vez que ese intestino se vuelve permeable y empiezan a pasar proteínas y alimentos grandes, el cuerpo reacciona contra ellos. Se vuelve medio loco el cuerpo, no sabe para dónde tirar y empieza a reaccionar. Primero reacciona, ¿no?, contra ellos, claro. Pero con el tiempo hay una teoría que habla del mimetismo molecular, ¿no?, de otras sustancias que nuestro cuerpo tiene que son similares a esas proteínas que están pasando, y entonces el cuerpo empieza a generar anticuerpos contra, digamos, es una teoría muy fuerte que hay de mimetismo molecular. Y entonces empieza a responder contra otras proteínas de nuestro propio cuerpo. Entonces responde contra nuestra tiroides, o puede contra nuestras articulaciones, o contra el tejido conectivo. Entonces hay un montón de enfermedades autoinmunes que tienen una gran relación entre sí. Y la relación es la alimentación. Ok. A mí eso me sirve, me entiendo un montón más del tema. Ahora, en la práctica, si mi médico me dice, tenés esto por una enfermedad autoinmune, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo en mis manos? ¿Solo medicarme o puedo hacer algo más? La alimentación, ya veo que es uno de esos puntos.
La alimentación es fundamental y la medicación irá en base a los resultados. ¿Por qué? Porque a veces la glándula tiene un gran trastorno y en donde está realmente nuestro cuerpo viene fallando y necesita realmente esa hormona. Entonces, a veces es necesaria la medicación y es importante que sea incorporada, pero no es lo único. Estamos condenados al fracaso si solamente miramos la medicación y no hacemos nada en cambiar nuestros hábitos. Esto de que hablamos de la alimentación, si nosotros no hacemos cambios en nuestra alimentación, en nuestra manera de dormir, en nuestra manera de estresarnos y en un montón de cosas que hacemos que tienen que ver también con el ejercicio extenuante, o sea, todo lo que sean estresores, que ahora vamos a pasar a hablar de estrés y tiroides, todo lo que nosotros hacemos siempre va a afectar a nuestro cuerpo de una u otra manera. Y los alimentos también nos afectan, ya sea para bien o para mal, siempre producen una respuesta. Bueno, una cosa que a mí me llama mucho la atención, cerrando como el círculo hablamos de que la tiroides genera como mayor o menor actividad en el cuerpo, ¿no? Es como el acelerador. Entiendo que es la respuesta natural del cuerpo a las situaciones de estrés. No digo situaciones de estrés puntuales, sino como a temporadas donde el cuerpo necesita segregar más para mantener más activo el cuerpo o donde el cuerpo entra en un estado más de descanso. Entonces, decime si me equivoco con esta deducción. Cuando vos decís el estrés afecta a la tiroides es porque una vida muy estresada o de estar en alerta todo el tiempo por X motivos hace que mi cuerpo esté siempre a full y eso de alguna forma termina deteriorando mi tiroides. Sí, cuando nosotros hablamos de estrés siempre pensamos en el cortisol como la hormona por excelencia del estrés, ¿no? El cortisol es una sustancia que la secreta otra glándula también regida por la hipófisis, que son las suprarrenales. Tenemos 2 glándulas suprarrenales arriba de los riñones, por eso se llaman suprarrenales. Okay. ¿Sí? No tienen nombre propio, pobres. Se llaman pobres. Las glándulas arriba del riñón. Arriba del riñón. Bueno, esas glándulas son importantísimas para nuestro cuerpo. El cortisol es como un corticoide natural. ¿Sí? Y que cuando está en un valor óptimo, bien, bueno, es de gran ayuda para nosotros, porque es el que nos da el clic para que nosotros nos despertemos a la mañana. Bien. El cortisol nos despierta y el cortisol hace que nosotros al despertarnos creemos a partir de nuestro hígado glucosa y entonces ya tenemos la energía necesaria que crea nuestro propio cuerpo para levantarnos a la mañana. Ahora, un cortisol que aumenta constantemente porque yo estoy muy estresado, entonces la glándula empieza a trabajar de más, hace que mi cuerpo, de manera crónica, empiece a estar como en periodo, como si estuviéramos en guerra y vamos a reservar, vamos a guardar, porque realmente estamos en guerra. Entonces, la primera reacción de la tiroides es trabajar de menos, porque si estamos en guerra, tenemos que bajar nuestro nivel de energía para gastar lo menos posible. Entonces vamos a guardar todo y eso es uno de los motivos por el cual uno aumenta de peso cuando está muy estresado y además la tiroides empieza a funcionar de menos o hay algún trastorno tiroideo, ¿no? Es que el cuerpo está tratando de reservar, sí, claro. Todo está conectado con todo y no podemos tocar una cosa sin pensar en que vamos a afectar otra. Claro, sí, a mí me viene con esto que decís de que las reservas de grasa, por ejemplo, ¿no? Cuando uno cuida para subir de peso solo lo que come, pero el cuerpo me lo imagino desesperado igual convirtiéndolo todo a grasa porque está en una situación de estrés constante, por ejemplo. Entonces yo no cuido mi descanso y mi paz mental y solo pienso en la alimentación y aún así no voy a bajar de peso nunca. Sí, exactamente. Y de hecho hay muchas dietas que generan estrés, ¿no? Estoy estresado porque, claro, ¿qué voy a comer ahora? Tengo que pensar en esto y en otro. Entonces genero mucho estrés y bueno, y te va a ser muy difícil bajar de peso porque además te va a crear mucha ansiedad. Pero también es importante, cuando hablamos de estrés, hay otras situaciones que no debemos naturalizar, que también estresan a nuestra tiroides. El hacer una alimentación que no es correcta, el hacer un descanso corto que no es reparador, entonces el cuerpo nunca descansa, no está reparando, no tiene periodos de acalmia, digamos, donde puede realmente descansar. El ejercicio extenuante, ¿sí? El ejercicio sumamente intenso en donde no me importa nada y bueno, voy a ir al gimnasio y me voy a matar o voy a salir a correr 20. Claro, entonces mucho resultado en poco tiempo, ¿no? Y no lo hacemos de manera progresiva, en donde el cuerpo tenga un periodo de adaptación, ¿no? Es decir, bueno, empiezo al gimnasio mañana y me maté toda una semana, por la semana siguiente no me puedo mover, le generé mucho estrés a mi cuerpo innecesariamente.
Bueno, pero me parece súper interesante un detalle. Bueno, estamos hablando ya de estresores. Este detalle decís cuando, por ejemplo, si yo como algo, yo puedo decir, no, estrés a mí no me genera comerme una pasta frola o una docena de facturas. Realmente a mí no me genera, a menos que la estoy compartiendo y estoy viendo si me quedo o no con de glotón nomás. Sí. Pero por ejemplo, mientras yo creo que estoy disfrutando una comida que no me hace bien, el cuerpo entra en estrés porque está intentando procesar algo que no está bueno. Sí, hay otros mecanismos que tienen que ver también con el cortisol y con la insulina, que eso es un gran tema y que tiene que ver también con el aumento de peso por trastornos metabólicos, que también produce el exceso de cortisol. No solamente que tengan que ver con la tiroides, sino que también tienen que ver con nuestro páncreas, otra glándula. Casualmente. Claro. Entonces, bueno, sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de estrés, no hablamos simplemente del estrés, uy, estoy re estresado porque tengo mucho trabajo, sino que un estrés que tal vez no es tan aparente o no es tan aceptado como estrés, el estrés que le produce a mi cuerpo hacer cosas, por ejemplo, un ayuno no bien diagramado, ¿no? Y decir, bueno, yo hoy no voy a comer. Hoy vengo comiendo muy mal y después trato de compensarlo comiendo 2 días, ¿no? Voy a hacer un ayuno de 48 horas. Eso es un gran estrés para el cuerpo y mucho más porque no venías preparado, tu cuerpo no viene preparado y no estás alimentándote correctamente como para llevar un ayuno de manera correcta. Esos son grandes estresores. Digamos, hacer un ayuno mal hecho, comer mal, dormir mal, hacer ejercicio de manera inadecuada, ¿no? Son todos estresores para nuestra tiroides. Y la mayoría de las veces, cuando hablamos de nosotros de por qué puedo tener una glándula, por qué puedo tener un hipotiroidismo, y puede ser por una enfermedad autoinmune, que tiene que ver con lo que como también, claro. Guarda. Tiene su componente genético mucho menor, pero la mayoría de las veces es por cómo vivimos. Y segundo, ¿qué es lo que estoy haciendo que puede causarme un estrés a mi tiroides y que mi tiroides se frene en su acción? Está buenísimo. ¿No? A mí me encanta este concepto de ampliar la mirada sobre qué es el estrés. Me encanta porque es como en la década de los 80, 90, la palabra estrés se usaba para todo, era la moda, si estabas estresado, detectarlo, pero siempre hablamos como de los nervios de uno, ¿no? Me siento estresado, pero esto a mí me encanta, es como el estrés del propio cuerpo internamente que yo ni me entero. Me enteraré después con los síntomas, ¿no? O con que el cuerpo no irá tan bien. Pero me encanta, ¿no? Ir más allá de la sensación de estrés, sino la situación para el cuerpo. Pero es que nosotros tenemos que pensar en que nosotros tenemos que hacer cosas para que nuestro cuerpo funcione bien, no agotándolo o buscando, porque pareciera sino que lo estamos castigando, ¿no? Claro. Y cuando se ve como un castigo y no como realmente el querer nuestro cuerpo, amarlo y cuidarlo, y entonces es como perjudicial hacer algo de esa magnitud así, todo mal programado y sin pensar realmente lo que puede causar nuestra tiroides, puede causarle mucho más daño del que pensamos. El otro día cuando posteamos esto de la gradualidad, pensaba mucho que a mí las plantas en casa empezaron a crecer mejor y hasta a florecer estando dentro cuando empecé a regarlas muy poquito todos los días. No cuando me acordaba echarle un montón de agua, pues la termino matando a la planta, ¿no? O por sequía o por abundancia. Y me parece la relación más simple, a mí por lo menos me sirve para entender que cualquier cambio que yo quiera hacer en mi vida tiene que ser un cambio, no como una dieta, ¿no? Es decir, bueno, ahora te voy a echar un montón de agua, que es como, ahora voy a hacer un montón de ejercicio, o ahora voy a ayunar un montón. Y sobre todo porque queremos que persista, que nosotros podamos hacer algo que pueda ser sostenible en el tiempo. Claro. Si yo quiero hacer ejercicio porque sé que lo necesito y es excelente hacer ejercicio y me encantaría hacer X trabajo, ¿no es cierto? Me encanta el HIIT porque sé que el HIIT es un tipo de ejercicio súper intenso, pero que me beneficia a mi metabolismo. Sí, claro, lo beneficia, pero yo no puedo arrancar un día de la nada a hacerlo porque me va a producir un gran estrés. Tengo que ir empezando de manera gradual, poniendo a tono mi cuerpo, bien. Digamos. Es gradual. Lo que mencionabas antes, amar el propio cuerpo, ¿no? Como esto, lo comentábamos la otra vez, esto de tu cuerpo nunca va a estar mejor que hoy con la juventud que tiene hoy. Así que disfrútalo, agradecelo, porque es el vehículo que te mantiene en esta realidad, digamos. Está lo que quizás uno ve hoy como un defecto, ay, tengo un rollito acá, tengo no sé qué acá. Cuando uno tenga 80 años y tiene la suerte de tenerlo, va a decir, qué bien que estaba con esos rollitos o con el defecto que nos veamos, ¿no? Sí, seguro. Amar el cuerpo. Siempre podemos estar mejor. Digo,
uno puede proyectarse y decir yo, porque está bien, es saludable proyectarse, ¿no? Trabajar por nuestro cuerpo, por sentirnos óptimos. Y cuando nosotros trabajamos sin pensar en lo externo, sino que realmente que los procesos naturales se cumplan, lo otro viene como por añadidura, claro. Digamos. Lo otro aparece, lo otro se expresa. Pero tenemos que pensar en qué cosas necesita mi cuerpo realmente, qué cosas está necesitando para poder ir corrigiendo. A veces no es fácil porque tenemos muchos compromisos y ponemos otras prioridades, que eso es otro tema, ¿no? O sea, no tengo tiempo para... Y bueno, porque pusiste otras prioridades. Y no tenés tiempo es porque estás poniéndole mucho tiempo a otra cosa, visualizalo y tenerlo presente para modificarlo en algún momento en tu vida, que no sea muy lejano, para que no te enfermes antes de que puedas hacer el cambio, ¿no? Pero siempre podemos modificar y mejorar. El tema de estar encerrados en pandemia ha sido tremendo para muchos, porque estar encerrados, si bien hay mucha gente que me dice, ay, yo estoy feliz porque a mí me encanta estar en casa, pero nos hemos vuelto muy sedentarios, entonces tenemos que buscar la vuelta para movernos, para hacer cosas, para alimentarnos mejor. Excusas tenemos millones de excusas. Bueno, somos los reyes de las excusas. Pero tengamos una o millones, siempre se llaman excusas. Exacto, no son razones, son excusas. Sí. Sí, y después también, bueno, pensar esto del no tengo tiempo es no le pongo tiempo o no le elijo el tiempo. Son elecciones de vida también. Me gustó una cosa que dijiste recién un montón, esto de no verlo desde lo externo. Y lo asocio mucho con el concepto este de ser la mejor versión de uno mismo, no de otro. Porque hay una realidad, es como... mi genética y mi forma no me van a llevar a ser otra persona. Voy a poder ser, mejorando mis hábitos, la mejor versión de mí mismo. Y me parece que es parte de querer el cuerpo también. Porque por ahí hay decisiones que tomamos que pensamos que son saludables y son saludables para un otro. Para un otro que viene entrenando como loco desde hace un montón de tiempo y que está súper adaptado su cuerpo a cierto ejercicio, o alguien que viene alimentándose de cierta manera y viene ayunando diariamente con un ayuno intermitente que es súper beneficioso, que le ayuda y demás, y de repente yo quiero hacer todo junto de una. Claro. O sea, produzco un gran estrés. Y ¿sabes qué? En esto hablando de estrés, hay una cosa que me parece que también es muy... gráfica, digamos, y que muchas veces el hipotiroidismo se da en contexto del embarazo. Muchas mujeres, o sea, debe ser rutina pedir a las mujeres un perfil tiroideo. De hecho, se pide, y los ginecólogos lo piden, y yo me encanta que lo hagan porque, digamos, en el contexto de embarazo, que es una situación de gran estrés para el cuerpo, puede ser que la tiroides empiece a funcionar de menos, y no porque hay algo per se, sino que realmente la glándula sufre un gran estrés. Por lo tanto, siempre debe estudiarse. A veces, después del embarazo, se suele acomodar, por así decir, y la persona no necesariamente queda con un hipotiroidismo, una vez que cesa el estado de alerta o de estrés. Pero es necesario controlarlo siempre en el embarazo. Está buenísimo. Bueno, preguntas. Para quien ya tiene un problema, está detectado, está siendo medicado, ¿qué recomendaciones graduales, de a poco, le das? Simples, ¿no? Como para decir, bueno, está bien, tomate la levotiroxina o lo que sea que te están dando, pero además... Sí, la primera recomendación es, nunca dejes la medicación por tu cuenta. Esa es la primera recomendación que tengo que hacer. Porque recibo pacientes que han dejado su medicación y 3 o 4 meses después que la dejaron dicen, ay, llegué a vos, qué bueno, porque yo dejé la medicación. Quieren mi aprobación. Claro. Y entonces cuando hacemos el chequeo vemos que su TSH está por las nubes y sus hormonas tiroides están por el piso. Es que su glándula no estaba preparada para trabajar sola. Claro. Le venías dando algo desde hace 20 años y de repente está pretendiendo que la glándula modifique sin haber hecho nada previamente. Entonces, la conducta siempre con respecto a la medicación es otra. Trabajo para optimizar la salud de la glándula. Para darle todas las herramientas a esta fábrica para que trabaje de manera adecuada. No sé si va a responder o no y si va a trabajar o no. Lo que yo siempre hago es darle las herramientas y después evalúo y veo si requiero menos medicación y puedo ir bajándola Bien. O retirándola o lo que fuese. Pero nunca es primero retiro medicación porque realmente estresamos a lo poco que queda nuestra glándula y nuestro cuerpo. O sea, que lo más importante sería comprender
que yo lo que voy a hacer es ayudar a mi cuerpo de todas las formas posibles. La medicación es una forma y otras pautas que podemos llegar a decir, pero todo eso en conjunto. Y por otro lado, que la medicación no se deja por una sensación o por un cansancio, sino por laboratorios. Se modifica, no dejar, digo, se modifican las dosis por laboratorios, por estudio. Nunca porque me cansé o porque me siento mejor o porque ahora estoy haciendo meditación y mi cuerpo va a hacerlo solo, qué sé yo, cosas, ¿no? Que me imagino, por decir cualquier cosa. Sí, seguro. Pero además de eso, también pensar de que nuestra tiroides a veces tiene un daño permanente. Cuando hemos tomado durante 20 años una medicación y tenemos, no sé, una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, que es el nombre que le ponemos al hipotiroidismo por anticuerpos, con anticuerpos positivos, y si yo hace 20 años que tengo una patología así, en donde mi pobre glándula está atrofiada, ¿no? Y la veo en la ecografía, tengo una glándula pequeña que no está funcionando y demás, rara vez uno no necesita medicación, ¿sí? A veces bajan los anticuerpos, esto que te decía, porque el anticuerpo también habla de inflamación, entonces reducimos con los cambios que hacemos los anticuerpos, y eso está buenísimo, pero la glándula tal vez no reacciona porque realmente no puede funcionar más, o sea, tiene un daño permanente. Entonces es importante ser muy responsables, no dejar medicación porque sí. Si es necesario bajarla, se hará de acuerdo a cómo vengan los análisis, gradualmente, en lo que vayamos trabajando. Bien. ¿Sí? Bien, entonces, además de la medicación y sostenerla y ser atentos a eso, ¿qué otras cosas son las que podemos hacer? Bien, hay algo muy importante que debemos conocer, y es que nuestra tiroides no fabrica de la nada la hormona tiroidea. La T4 se fabrica gracias a la tirosina, que es un aminoácido que encontramos en muchísimos alimentos, la tirosina, y el yodo, que deberíamos también incorporarlo en la dieta. O sea, hablamos de nutrientes. Además de la medicación, pensar en que consigamos nutrientes de calidad para generar... Exacto. Por eso hay una ley, o sea, teníamos durante un periodo de tiempo importante, había en nuestro país muchas mujeres con bocio, es decir, la glándula empezaba a crecer y se inflamaba porque estaba tratando de compensar su baja función, y la baja función era porque había poco yodo, ¿sí? En la dieta. Las dietas ricas en yodo son las que son ricas en cosas de mar, ¿no? El pescado, las algas y todo eso. Y de repente nosotros no somos un país que consuma mucha cantidad de esas, no somos un país mediterráneo, ¿no? Que lleva una dieta más mediterránea. Ok, entonces hablamos de que el yodo no viene solo por la sal, tiene que ser, por eso hablamos de sal iodada. Justamente, hay una ley que se empezó a aplicar en donde se le aplicaba yodo a la sal para que al menos tuviéramos dentro de nuestra dieta yodo. ¿No? Ahora, si ustedes me preguntan, yo esta sal no se la recomiendo a nadie, no por el yodo, sino porque es una sal muy refinada. Claro. Todas las sales que son súper refinadas, es mucho mejor consumir una sal marina o consumir una sal del Himalaya, ¿sí? Pero la sal marina sobre todo. ¿Cómo sabemos cuando una sal es buena o mala? Digo, lo sé más con... Lo más rústico posible. Las más rústicas, la sal marina más rústica es como la que más recomendamos. Son las que tienen más minerales. O algo, ¿no? Debe haber en los paquetes una indicación de cuán refinada es. Y no siempre. No siempre. Pero la sal de mesa, entre fina y esas sales tienen generalmente como más procesos. Ah, ok. Sí. O sea, no es que sea naturalmente gruesa. El origen tenemos que pensar. El origen de sal, la sal marina es un muy buen origen de sal. Bien. ¿Sí? En cuanto a contenido, minerales y demás. Entonces, pensamos que necesitamos esos nutrientes para que se forme la T4. Pero además, necesitamos otros nutrientes para que esa T4 se convierta en T3, porque existen lo que nosotros llamamos cofactores enzimáticos. Los cofactores enzimáticos son los coayudantes, ¿no? Los que ayudan a. Y generalmente son nutrientes como vitaminas y oligoelementos. Bien. Que hablamos siempre de ellos y por eso es tan importante medirlos y conocer si los tenemos bajos. Bueno, entonces ahí un poco vemos que con respecto a los nutrientes también es importante hacer un chequeo para saber si estamos consiguiendo los nutrientes siempre. Que necesitamos. No solamente por la tiroides, sino por un montón de, digamos, como chequeo general, me gusta pedirlo porque realmente ahí está la clave a veces.
de todo el resto, del Claro. por qué no está trabajando bien, del todo bien mi cuerpo, por qué sigo sintiéndome así o asá, si esto me está dando bien. Es que tu rutina es como demasiado básica y no está mostrando la realidad de lo que pasa. Y las funciones metabólicas, todas, dependen de los nutrientes, porque son ayudantes. O sea, siempre estamos pensando de que, bueno, necesito X hormona y simplemente como si la hormona, ¿de dónde va a salir? Mi cuerpo Claro. la tiene que fabricar, Me pero imagino... necesitamos... Perdón. Continúa. Necesitamos crearla Claro. y la creamos de los nutrientes que absorbemos. Claro, me imagino que los nutrientes van en dos sentidos. Uno, el nutriente que se necesita como materia prima para la hormona que se va a generar, y otro nutriente para que se alimente la propia glándula que lo genera. Sí, se podría decir así. Pero en esto de que la T4 se tenga que convertir en T3, no es un dato menor. Claro. Porque muchas veces tenemos T4 normal, porque de hecho nos dan T4 como suplemento, y resulta que mi cuerpo puede a medias convertirla en T3. ¿Qué es lo que le falta ahí al cuerpo? Falta zinc, selenio, vitamina D, complejo B, hierro, vitamina A. Entonces son un montón de nutrientes. Pero a su vez son los mismos que para casi todo, para mantener una salud. Son los mismos como... para casi todos, sí. Pero sobre todo hablamos del zinc y selenio y también del hierro. Mucha paciente que tiene anemia y que tiene hipotiroidismo. Es que en realidad se relacionan muchísimo con un mismo nutriente. Y en el caso del zinc y el selenio son fundamentales. En otros países europeos ya se usa como clásico, ¿no? Paciente tiroideo deben suplementar y medir el zinc y el selenio. En Argentina no es tan frecuente hacerlo y por eso siempre insisto que persona que tiene un hipotiroidismo con más razón hay que medir el zinc y el selenio. Buenísimo. Claro, porque si no siempre hablamos de vitamina A, B, C, ¿no? Pero no pensamos en otros componentes que son por ahí más raros de escucharse. Son oligoelementos. Y lo más importante es que nosotros no necesitamos grandes cantidades, porque son micronutrientes. O sea, Claro. que necesitamos muy poquitito. Y así todo nos falta. Y además, la automedicación hoy en día está full, ¿no? El hecho de que podemos conseguir suplementos y que no nos piden receta porque realmente son de venta libre, entonces nos venden cualquiera, ¿no? Este es de venta libre y es buenísimo, te va a ayudar a crecer el pelo porque te mejora. Y en realidad estamos tomando algo que puede llegar a inhibir la absorción de otro nutriente. Cuando tomamos mucho de uno, y eso lo veo mucho, porque cuando estamos dosando, el paciente me dice, yo vengo tomando X cosa porque lo vi en la tele para el pelo, ¿no? Y está bueno, pero claro, no lo necesitaba, el pelo se le caía por otro motivo. Y entonces eso lo tiene muy aumentado y hay otros nutrientes como el cromo, como el manganeso, que están sumamente bajos porque en realidad se abocó el cuerpo a absorber eso. Compiten los mismos receptores, compiten por sustancias y bueno, y el que más está gana. Bueno, ¿no? eso me parece un dato valiosísimo. Valiosísimo. Es como no solo tomar porque lo veo y lo leo, sino el chequeo para ver cuánto necesito. Aunque sea algo de venta libre, saber cuánto no pasarme porque no es que me va a sobrar y el cuerpo lo va a desechar, sino que a veces ocurrirá que anulo otras cosas que me hacen bien. Exactamente. Bueno, igual me pareció interesantísimo también esto, decir, bueno, me pasa tal cosa, leí que puede ser por esto, ya voy a comprármelo y lo voy a solucionar. Nos pasa a todos, a mí también me pasa, ¿ves? De repente te dicen, para los dientes, para el no sé qué. Y después dices, no te qué buen alcanzan. consejo. No, pero aparte después no te alcanza el día para tomar todo lo que te compraste. Es decir, pero pongamos prioridad. ¿Qué es lo que realmente necesito? Claro. Después hay un montón de otros nutrientes que qué lindo poder incorporarlos, ¿no? Y otras cosas. Pero si yo no le estoy dando a mi cuerpo lo básico y lo más importante, por más de que yo tome un hermoso antioxidante, probablemente si tengo otras carencias voy a seguir teniendo síntomas porque no estoy viendo la realidad del problema. Y a todo esto lo importante es poder dosarlo, poder saber dónde estoy parado para poder suplementar acorde, ¿no? Muchas veces no hace falta simplemente, o sea, decir, bueno, suplementación, sino también la alimentación, ¿no? De acomodar todo para poder obtener nutrientes también del alimento. Claro, porque yo me imagino esto de que si vos vivís en la montaña, otra vez volvemos a la montaña, como la otra vez que hablábamos del oxígeno, y tu agua no tiene nada de yodo y consume una sal re común o muy procesada que no está yodada, voy a tener un problema gravísimo por algo tan simple que lo podría solucionar o evitar con una alimentación diferente, con una sal diferente para compensar eso. Exacto, sí, tal cual.
Bien, nutrientes a mí me queda bastante claro. Me gusta mucho la relación comprender por qué te hablan tanto del yodo con la tiroides, porque T4 era 4 iodos en la Claro, molécula, ¿no? sí, sí, sí. Interesante. Sí, o sea, la tiroides necesita el yodo y la tirosina para generar sus hormonas. Hay cierto temor porque, bueno, tanto así como se ha dicho, hay que ser cuidadoso con el yodo y muchos médicos dicen no consuman nada que tenga yodo, ¿no? Y en realidad sí necesitamos el yodo. Lo que pasa es que el yodo es una molécula muy difícil de medir en sangre. No la medimos en sangre, de hecho, prácticamente. Porque al ser tan inestable, no es una medición segura. Pero sí creo que no es necesario, en lo particular creo que no es necesario tomar yodo todos los días, pero sí como suplemento, sino creo que es importante que no me falten los alimentos que lo contienen y que de manera natural mi cuerpo va a absorberlo. Me parece que eso es muy importante, sobre todo cuando no podemos medirlo al yodo. Por ahí la pregunta que voy a hacer es como muy absurda, pero ¿cómo compensa a la gente que necesita comer sin sal? Que le dicen tenés que comer sin sal y que no le ponen sal a nada. ¿Eso Comer afecta? cosas de mar. Hay claro. Algas y demás, ¿sí? Eso contienen yodo. Ese es otro tema, ¿no? De la sal, todos los mitos acerca de la sal y de lo mala que es cuando no es tan así tampoco. Es un gran mito que hablaremos en algún podcast. Da para hablar, porque es muy controversial el tema, pero es importante que a la gente no le quede la idea de que la sal es mala. La sal es un mineral, digamos, es una sustancia esencial para la vida. Bueno, pero de momento, como no vamos a tener toda la información, al que le dijo el médico no consuma sal, que por ahora no lo haga, que coma no, cosas de mar. El tema creo yo, sí, exacto. Sí, en eso pueden estar seguros que va a estar muy bien. Sí. Vamos a tener muchos hipertensos preocupados. Y vos habías preguntado algo que eran los tips, ¿o no? De cuáles serían como los cuidados. Uh-huh. ¿Qué cuidados podemos tener para nuestra tiroides? Y si nosotros queremos tener una tiroides saludable, ya la prevención sería hacer lo que hacemos bien para todo nuestro cuerpo. La alimentación debe ser variada, debe ser nutritiva, debemos volar los azúcares y las cosas refinadas, no deben estar nada empaquetado. O sea, tenés que pensar de que si no compras nada empaquetado, difícilmente vamos a ir al supermercado. ¿Qué cosas comprarías en un supermercado que te sirvan si no compras un empaquetado? El sector de verdulería, que lo puedes comprar en otra verdulería, sector carnicería, que lo compras en una carnicería, y te quedan pocas cosas. Sí. ¿No? Es todo empaquetado. Ahora, me parece que la alimentación es fundamental, un pilar fundamental. El estrés como un gran causante de enfermedad cuando es descontrolado, cuando es un distrés, ¿no? Y saber cómo gestionarlo. Porque en realidad yo no puedo evitar el estrés que me causa el trabajo y demás, porque muchas veces no puedo modificar eso, pero sí puedo compensarlo en el día, ¿no? En el día a día decir, bueno, yo tengo mucho trabajo, pero me voy a tomar este tiempo para mí, para hacer cosas que me gustan, para trabajar la tierra. No es necesario sentarse, yo no puedo, me cuesta mucho meditar. Tengo que ser sincera que lo he intentado muchas veces, pero mi mente divaga mucho y me es muy difícil. Vas a la lista de proyectos al toque, ¿no? Sí. Pero, no es necesario sentarme a meditar si no lo puedo hacer porque mi mente divaga demasiado, me cuesta, o al menos puedo intentarlo, puedo trabajarlo, pero no es solamente eso, sino gestionar el estrés es hacer cosas que realmente disfrute, que me gusten mucho y que me saque del eje de estrés con el cual yo venía, ¿no? El disfrute, es como, ¿por qué no se habla en la medicina del placer y del disfrute, ¿no? Como parte esencial. Como pilar fundamental, sí. Digo, y me refiero mucho al disfrute porque de repente, por ejemplo, puedo cometer el error de decir, voy a hacer yoga, pero me duele todo el cuerpo. También sería mi caso. Voy a hacer meditación, pero claro. Es frustrante. O no, voy a hacer guitarra, que me gustó siempre la idea. Bueno, voy a compensar el estrés de mi trabajo con guitarra, pero después me frustro porque no soy un guitarrista. Por dar ejemplos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que somos muy exigentes con nosotros mismos. Tenemos que aprender a disfrutar más. Eso digo, es como no plantearse
el momento de placer o de beneficio o de satisfacción que es necesario para nuestro cuerpo, no transformarlo también en algo productivo o en algo que nos lleve también a una construcción de que pase por momentos de frustración. Digo, algo tan simple como, ¿qué se me da bien? Tener un jardín. Listo. Mi ejercicio. No sé, nosotros conocemos gente muy mayor que ha tenido jardín y que han sido muy mayores y que ese tiempo les daba el estar al aire libre, la vitamina D del sol, el ejercicio moderado, el proyecto. Tiene un montón, si te gusta la jardinería, ¿no? Sí, sí. Para otros como serán eso, las mascotas. exacto, ¿no? Y como eso, lo que uno es tan particular y tan individual que hay muchísimas opciones, ¿no? Uno tiene que encontrar qué es lo que disfruta. A veces descubrís cosas nuevas, no sé, te anotás a hacer un taller de cerámica y descubriste que te encanta hacer eso, ¿no? Darte como la oportunidad de probar cosas nuevas también. Y el descanso, que también es fundamental. Nosotros somos animales diurnos. Nosotros somos animales que comemos de día, dormimos de noche. Y tenemos que respetar ese ritmo biológico circadiano que nuestro cuerpo indica, ¿no? Cuando nosotros empezamos a prender luces a la noche para poder seguir trabajando y seguimos comiendo, ¿no? Activamos sistemas que ya deberían estar haciendo procesos de reparación y en realidad no lo pueden hacer porque están todavía laburando con el trabajo que le estamos dando. Tienen la pila de trabajo todavía arriba de la mesa y empiezan a estar atrasados. Nuestro cuerpo está atrasado solucionando cosas de los días previos. Entonces, darle este tiempo de reposo, y el reposo del sueño también es reposo digestivo, ¿sí? 12 horas. Equilibremos 12 horas de comer con 12 horas de no comer, mínimamente. Que parece muchísimo, pero no es tanto. Porque, por ejemplo, si yo termino de cenar a las 10 de la noche, digo algo argentino típico, es terminar de comer a las 10 de la mañana desayuno. Está re bien, o sea, no es tan difícil. Y no es tan lo mínimo, complicado. además. Igual las 10 de la noche ya está entrada en la noche, porque ya capaz que a las 7:30, 8 ya se puso el sol. Entonces tal vez es empezar a trabajar de adelantar un toque las actividades que hacemos a la noche. Claro. Que la nocturnidad no sería... Yo entiendo que muchas veces estamos con el envión de todo el día de laburo y llegamos a casa y queremos hacer cosas que no pudimos hacer en el día. Es muy loco igual el tema del horario, porque el hecho de cenar tarde hace que tengamos que meter una comida más en el medio, que es la merienda, que terminamos merendando por ahí a las 6, 7 de la tarde, porque no merendé a las 5, pero a su vez ya después... Cenamos todo el descontrol. Sí. Sí, me parece muy interesante la palabra que acompaña muchas veces a descanso, que es reparador. Y vos mencionaste recién, el cuerpo trabaja mientras descansamos. Entonces considerar que lo que nosotros decimos no estoy haciendo nada o estoy descansando, el cuerpo lo necesita para hacer un montón de cosas. Y me encantó eso de que si yo no descanso, el cuerpo no llega a hacerlas. Entonces es como se me va acumulando en el cuerpo el desastre de ayer, el de anteayer. Tareas no realizadas. Son tareas no realizadas en el día. Y sí, tareas no realizadas en el día es más para... que se va acumulando, ¿no? Sin que se pueda... Y por eso cuando hablamos del ayuno intermitente, por ejemplo, bien hecho, bien diagramado, que no sea un gran estresor para el cuerpo, hablamos de que es una gran herramienta para darle el tiempo necesario al cuerpo para que pueda depurarse, pueda cumplir todas sus funciones de reparación y demás. ¿Podemos hacer un mínimo paréntesis y decir qué es lo... puntualizar mínimamente, otro día lo hablamos más también, ¿qué es lo que hace el cuerpo cuando yo consigo ayunar? ¿En qué me beneficia? Por ejemplo, recién dijiste repara, depura. ¿Qué hace el cuerpo cuando yo ayuno? Consigo 12 o 14 horas, por ejemplo. En esas 12, 14 horas, nuestro cuerpo empieza a reparar y primero que nada es esto del tubo digestivo cuando empieza a completar su proceso nutricional, ¿no? Y empieza a utilizar, a partir ya de las 12 horas, otro tipo de nutrientes que nuestro cuerpo no está frecuentemente asociado acostumbrado a utilizar, ¿no? Que son el uso de nuestras propias grasas, de nuestro propio organismo, algunas sustancias que tenemos de más, ¿no? Y que tal vez es necesario, que en otros momentos no las retiraríamos, no las sacaríamos, ¿no? O sea, nosotros normalmente utilizamos la glucosa como un gran combustible si comemos lo que diariamente comemos, ¿no? En una dieta común. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer un ayuno en esas primeras 12 horas, se gasta todo el glucógeno de nuestro cuerpo, ¿sí? El combustible rápido, es el combustible rápido que también tiene una pequeña reserva de ciertas calorías, se gasta eso y ya pasamos a una situación de empezar a utilizar nuestras propias grasas
y se empiezan a hacer una suerte de mecanismo, no se hace justo a las 12 horas, sino que con un poco más de cantidad de horas de reparación de ADN, inclusive, que ocurre con mucha más cantidad de horas. Y también un proceso que se llama autofagia, que es un proceso de marcar aquellas células que están para ser eliminadas, pero que todavía el cuerpo no las elimina. Wow. Y esto lo vamos a ver en un video de ayuno intermitente y de autofagia y demás, en donde esas células están dañadas. Es como tener un auto que tiene muchas cosas que no le funcionan bien, entonces está gastando energía. Por ejemplo, tu auto gasta mucha energía, funciona a medias, pero es más lo que hace gastar de energía que lo que realmente hace en sí, su función. Por lo tanto, el cuerpo lo marca y lo manda al desarmadero, ¿no? Bien. Y en el desarmadero no es que mata esas células, sino que retira lo que sí sirve. Y eso es un gran descubrimiento de un japonés que gana el Nobel del 2016, hablando de este tema, ¿no? De un proceso de autofagia. Es increíble, pero bueno, es una parte también necesaria y muchas veces no le damos tiempo al cuerpo para realizar esa función. Bueno, ahí quería llegar entonces. Tomarse el ayuno, como darle al cuerpo el tiempo para que se revise, ¿no? Se chequee primero, para que no esté todo el tiempo usando la energía rápida, sino que también use un poco de reservas. Eso nos vendrá bien también para equilibrar nuestro peso. Pero a su vez hablas de que el cuerpo mira y ya detecta, se resetea. Está buenísimo. Bueno, ya hablaremos mucho más. Hablaremos mucho más del tema. Es interesantísimo. Sí, la verdad que sí. Y me parece que ya vamos cerrando, ¿no? Con este tema que es muy copado. Me encanta hablar de tiroides. Pero hay un punto, cuando hablamos de alimentación, que nosotros queremos enfocar en ese punto también, porque es un pilar fundamental en el tratamiento y primero que nada puede ser en la prevención sin lugar a dudas, pero una vez que nosotros hemos sido diagnosticados con un cuadro de hipotiroidismo y sobre todo cuando es una patología autoinmune, decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Hay algo más que puedo hacer aparte de tomar esta medicación que me dan todos los días? Y sí, hay muchas cosas. En parte son estos tips que vos mencionaste recién y que resumiste, y en parte también es que hay protocolos, así como pensamos de que hay alimentos que son muy inflamatorios para mi tiroides. Si yo retiro esos alimentos que son muy inflamatorios, le doy también una chance a mi cuerpo de repararse y que mi glándula pueda, si es que hay todavía alguna chance, trabajar mejor. Bien, entonces estamos hablando de algo puntual igual, que se llama protocolo autoinmune, ¿no es cierto? El protocolo autoinmune, exactamente. ¿Nos querés contar algo de eso? Sí, hay muchos, cada vez son más voces las que hablan sobre el protocolo autoinmune. Es una metodología muy interesante en donde se comienza sobre todo sobre la base de esto del mimetismo molecular, de las proteínas que hablábamos hace un rato, ¿no? Donde la alimentación, el alimento puede llegar a ser un gran agente inflamatorio para nuestro intestino, que aumenta la permeabilidad de nuestro intestino. Y entonces ahí el intestino permite el paso de proteínas grandes, en vez de pequeños aminoácidos ya son cadena de aminoácidos que son tan inflamatorios. Y dentro del podio de esos alimentos inflamatorios el gluten es el número 1, ¿no? Uh-huh. Como un gran agente inflamatorio del intestino y de nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de protocolo autoinmune decimos que es como un método de quitar, o sea, ¿cómo sé yo que algo me hace mal? No lo sé. A menos que tenga un método simple de quito todo, voy sumando y veo, acá el cuerpo reaccionó. Eso sería en pocas palabras. En realidad, sí, es una gran herramienta. ¿Sí? No es una dieta, es una gran herramienta como parte del tratamiento, en donde nosotros inicialmente quitamos todos aquellos alimentos que sospechamos son inflamatorios. O sea, los que sabemos que son inflamatorios los sacamos desde ya, pero después hay otros que pueden resultar en lo particular también inflamatorios para nosotros. Entonces el protocolo es bastante estricto, esto siempre lo recomiendo hacer con nutricionistas que estén especializadas en el tema porque nos van a acompañar en ese proceso. Ese proceso es sobre todo, en general se hace 45 o 60 días en donde nosotros hemos quitado harinas todas, cereales, legumbres, que son alimentos bastante inflamatorios. Hemos también sacado algunos
algunos granos, eso lo mencioné, Lácteos, algunos frutos ¿no? secos, Sí. los lácteos. En algunos protocolos más estrictos se quita el huevo. Entonces, bueno, que queda como un poco reducido. Queda Claro. la carne. Imagino que lo tenés que hacer acompañado porque 60 días sin ciertas cosas podés llegar a descompensar o podés llegar a sentir. Y te puedes sentir, algo, ¿no? sí, sobre todo cuando tenés una dieta que está basada en harinas, en azúcares y demás, el cambio como muy drástico. Claro. Entonces, hacerlo acompañado por un profesional hace que uno lo pueda hacer más llevadero, digamos, que te puedan acompañar en este proceso según lo que vos vas sintiendo. Bien. Pero a grandes rasgos es quitar los más inflamatorios, gluten, lácteos, azúcares, cereales y legumbres. Entonces te quedás con ciertas frutas, con vegetales, unos cuantos vegetales, hay algunos otros que también retiran, algunos protocolos son mucho más estrictos que otros, las carnes de pescado, de pollo, de carne Bien. roja quedan buenos nutrientes. Y los vas reincorporando después de a poco. Y vas Sí. viendo, le das tiempo, por eso dura 60 días, ¿no? Porque A veces puede ser que sean 30 días Claro. en donde uno quitó todo, uno disminuye al máximo todo lo que es inflamatorio y después empezamos a reincorporar. En reincorporación incorporamos el huevo, incorporamos nueces y almendras y probamos cómo lo vamos sintiendo. Y la idea es ir incorporándolos 48 horas cada alimento de a uno para ver cómo mi cuerpo lo procesa y cómo yo me siento. está buenísimo. O sea, es que a mí me viene mucho a la mente la prueba que se hace cuando uno es alérgico. ¿Viste cuando te dicen te vamos a hacer pruebas de alergia y te pinchan con pequeñas cosas, con pequeñas dosis de cosas para saber si tu cuerpo reacciona a eso? Y yo me imagino que cuando nos alimentamos todo el tiempo nos estamos como dando lo que nos da alergia. ¿Hay algo que nos da alergia? Por ejemplo, vos imagínate, yo digo, no, nueces, es re bueno, nueces. Y yo le doy a las nueces porque me encantan y porque el aceite no sé qué. Y de repente yo tengo un problema con la nuez. Con las nueces. Exactamente. Estoy todo el tiempo haciendo como esa prueba. Hay ¿no? estudios que se pueden hacer para ver las intolerancias, que es muy costoso y la verdad es que yo siempre le digo, mira, si vas a, realmente es muy costoso el estudio. Por eso digo, bueno, también lo podemos hacer como protocolo y hacerlo de manera ordenada. A veces los protocolos los podemos hacer no de 60 días, sino de 30. También los vamos adaptando porque hay personas que realmente no pueden comer. Por ejemplo, alguien que no come carne es un gran tema, porque ¿cómo hace un protocolo autoinmune si no consume carne? Bueno, ¿no? entonces, acá un paréntesis pequeñito. Hay que adaptarlo. Si soy vegano o vegetariano y leo en internet de hacer un protocolo autoinmune y lo quiero hacer yo solo, que igual en ningún caso estaría recomendable hacerlo solo, saber que estoy ya casi en riesgo. Vas a quedarte con muy poco, te vas a quedar con muy poco. Entonces es necesario hacer un protocolo adaptado para personas que deciden comer de otra manera. ¿Te pasa, por ejemplo, que llega gente y dice, intenté hacer ayuno intermitente y me sentí muy mal? Intenté hacer protocolo autoinmune y me hizo re mal. O sea, me hizo mal lo que se supone que es un remedio, ¿no? Como por estos motivos. Sí, muchas veces están mal formulados. Claro. ¿Sí? O sea, arrancaron de cero, de la nada, a hacer un ayuno o hicieron cambios muy drásticos en su alimentación sin tener en cuenta algunos otros factores que justamente por ahí estaban en un momento de mucho estrés laboral, descansando mal, pasando por problemas. Entonces digo, todo sí tiene su gradualidad y también todo tiene su momento para iniciar algo y para hacerlo correctamente. Y si ustedes pueden, cuando inician cualquier cambio, hacerse un chequeo previamente para saber exactamente en dónde estamos parados, mucho mejor. Buenísimo. Mucho mejor. Por eso siempre decimos, háganlo con un médico, háganlo con un nutricionista que los pueda acompañar y demás, porque en realidad hay muchísimas cosas que nosotros podemos estar haciendo pensando que es algo benéfico y en realidad es un gran estresor. Si hacemos un protocolo autoinmune muy mal hecho, nos estresamos mucho más de lo que pensamos y al final termina siendo algo no tan positivo. Buenísimo. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? Para mí ha sido muy productivo, he comprendido un montón de cosas. No sé, me parece que ya estamos por ahí. Otro día podemos ir hablándolo porque... Sí, seguramente van a surgir en los comentarios muchas cosas de que la gente vive, porque realmente yo recibo muchos comentarios también en el Instagram contándome qué es lo que les pasa, cuáles son las dificultades a la hora de pedir estudios, las dificultades también al momento de querer hacer un protocolo autoinmune, porque no todos los nutricionistas son especialistas en el tema, entonces no es tan sencillo tampoco, o médicos que sepan, que quieran leer un laboratorio que sea mucho más específico de vitaminas y oligoelementos.
Entonces, siempre pienso, justamente como la página se llama, ¿no? De la salud integrativa, de verlo como un todo, de vernos como un todo, de poder encarar todos los frentes, porque Buenísimo. es así como deberíamos ver nuestra salud, como un todo, ¿no? Como algo holístico. Y pensar que también la salud es un proceso. La enfermedad es un proceso, la salud también es un proceso. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.